Yo quiero agradecer bastante la presencia de los diputados federales de Morena. Primero, a la diputada federal por el bello estado de Baja California, la diputada Julieta Ramírez. Querida Julieta, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, este micrófono. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Encantada aquí de compartir la mesa shakespeariana con mi amigo Hamlet. Un abrazote a toda la audiencia. Muchas gracias, querida Julieta. Te abrazo a la distancia. También le doy la bienvenida al diputado federal Hamlet Almaguer, que seguramente debe estar bastante confundido debido a la presencia de mi yo del futuro y ahora verme en estado original. Querido Hamlet, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, te vi dentro de 40 años, Manuel, ¿cómo estás? Oh, un privilegio estar aquí con Julieta y contigo en la mesa shakespeariana, a tus órdenes. Muchas gracias, querido diputado. Bueno, pues vamos a entrarle directo sin máscaras, diputados. A ver, iniciemos. Julieta, el día de hoy, pues ya a la yugular, Junta de Coordinación Política, quieren que se discuta la remoción del diputado presidente Santiago Krill Miranda. Todo por no dejar entrar el lábaro patrio, dicen los panistas, como si fuese la gran cosa, como si fuese algo tan importante. ¿Qué pasa con el señor presidente, diputado, querida Julieta? Porque, pues literalmente, el primer día de la sesión ordinaria y ya nos lo quieren echar, pues ¿qué pasó? Sí, mira, no es para menos, ¿eh? En realidad no es para menos por más que los panistas lo quieran minimizar, porque es una falta de respeto a nuestros símbolos patrios. Fíjate la incongruencia del asunto. Se invita a las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas, es decir, ¿qué de raro tiene que las Fuerzas Armadas estén armadas? Se invitan a los honores a la bandera, que por cierto había Fuerzas Armadas que estaban tocando en el pleno, pues música clásica y música patriota, y la que iba a fungir como la escolta. Y pues invitan a las Fuerzas Armadas que están armadas a que hagan los honores a la bandera, pero no los dejan entrar porque están armadas. Es un completo despropósito. Segundo, Santiago Krill toma esta decisión de manera unilateral, no lo hace de manera colegiada con la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Recordemos, es el presidente de la Cámara de Diputados, pero hay una mesa directiva que sesiona previamente a que inicie la sesión general del Pleno. Ellos sesionan la presidencia, la vicepresidencia, que son 3 vicepresidencias, y las secretarías. Es toda una mesa directiva y tienen que tomar decisiones colegiadas. Pues tampoco, lo tomó de manera unilateral. Y yo celebro en esta ocasión que el PT, Morena y el Verde hayan marcado su línea con este tema, porque no es para menos la falta de respeto que se le hizo al ejército mexicano. ¿Cómo es posible que no permitan la entrada del ejército al pleno, pero sí lo dejan afuera en el vestíbulo, en donde ahí terminan haciendo los honores a la bandera en el vestíbulo, con la total incongruencia de, pues están armados, no pueden pasar al pleno, pero pues hagan el honor a la bandera allá en el vestíbulo. Eso también es totalmente incongruente. La ley orgánica y los reglamentos establecen, sí, que no puede haber armas al interior del recinto parlamentario, pero el recinto nos referimos a todo el edificio y el salón de pleno pues pudiera ser una excepción. La realidad es que ahí es una cuestión de mera interpretación que hizo el diputado presidente de la mesa directiva, que ahorita está pues en el limbo, en la cuerda floja, supuesto, y pues con una total incongruencia. Nosotros decimos que ellos en realidad pues no son patriotas, son protagonistas, les gana su protagonismo, pero no su patriotismo, Manuel. En efecto, diputada Julieta Ramírez, porque sí, más allá de, digamos, el asunto politiquero, sí es una total falta de respeto para las Fuerzas Armadas, porque aquí me van a corregir ustedes, pero es la propia mesa directiva que da entrada a este tipo de eventos, incluso la invitación misma, y esto se ha hecho de toda la vida. Ya olvidémonos de cuestiones políticas, Hamlet, incluso en una final de fútbol de la liga que tú me digas aquí en nuestro país, ponen el himno nacional e invitan a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional a entonar el himno nacional. ¿Por qué no se va a hacer también
en la Cámara de Diputados, en el recinto legislativo de San Lázaro, tan importante y algo al mismo tiempo tan lindo, pues es que ustedes, no solo como grupo parlamentario, sino como coalición, salieron a cantar el himno nacional, mientras los diputados panistas decían, presidente, presidente. Yo creo que esa es la gran diferencia entre ese lado y el otro lado. Entonces, en esa cuestión, a título personal, muchas felicidades, pero ya en esta situación, Hamlet, ¿qué se puede proceder? Pues para en efecto remover a Santiago Krill Miranda, como lo expresó Fernández Noroña hace un par de horas en el recinto. Gracias, Manuel. Mira, el artículo clave de lo que mencionaba también nuestra compañera Julieta es el 12 de la Ley Orgánica del Congreso, que dice: los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente. Hay 3 supuestos, ¿no? Cuando hay receso sería la comisión. Cuando estamos en periodo ordinario de sesiones, cada quien en su lugar. Para nuestra audiencia que no conoce todavía el Parlamento, San Lázaro, y tampoco el Senado de la República, el Senado está en Insurgencia y Reforma y la Cámara está en San Lázaro, algunos kilómetros de distancia, en alcaldías diferentes de la Ciudad de México. Y el artículo establece ese blindaje para los recintos. Krill dice que el recinto es el salón de sesiones, y no. El recinto es el salón de sesiones, pero además todo el campus, digamos, o toda la ciudad legislativa, como podríamos denominar, porque es muy grande en realidad el Palacio Legislativo de San Lázaro, y también la sede del Senado de la República. Es más, si por alguna circunstancia, Manuel, se determinara sesionar de manera extraordinaria en otro lugar, un centro de convenciones o un hotel, lo cual ha pasado en la historia del Congreso, esos son los recintos legislativos. Entonces, la clave es, 1, sí son inviolables, pero 2, que da la respuesta, es lo que comentaba Julieta y lo que has comentado tú también. Quien da la autorización para ingresar a los recintos parlamentarios, es decir, a todo el Palacio Legislativo de San Lázaro, no solo al de sesiones y al Senado, es el presidente de la Cámara. Entonces, él los invita, seguramente no solicitó de manera expresa que no llevaran armas con ellos, conforme a su propio reglamento, ya lo explicaba el presidente de la República. Ellos deben de custodiar la bandera y así lo hacen, pues con armas, son las Fuerzas Armadas, como bien decía Julieta. Y entonces acá, bueno, ya entramos en este conflicto, pero es una triple ofensa. Ofensa a los invitados, porque si no le gustaba, hubiera invitado a una escolta civil de protección civil. Alguna escuela, Manuel, tenemos enfrente una primaria, hay muy cerca secundarias, preparatorias aquí de San Lázaro, hubiera podido solicitar el apoyo de cualquier institución de educación pública. Hay una unidad de protección civil de la Cámara, que también hubiera podido funcionar como escolta, alguna secretaría, alguna policía, tanto de la alcaldía Venustiano Carranza como la central de la Ciudad de México o la Guardia Nacional. Pero bueno, él decide hacer esta invitación a las Fuerzas Armadas porque sale de la presidencia y seguramente no precisó las condiciones bajo las cuales tendrían que ingresar. Ahora, lo que le están diciendo hoy los diputados, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, Maines, con quien siempre tengo muchas diferencias, pero hoy coincidimos en este punto. Él le dice, estás generando un precedente muy nocivo porque lo que estás diciendo es que puede haber gente armada en el vestíbulo de San Lázaro, pero no adentro del salón de sesiones. Y lo que dice el artículo habla de los recintos parlamentarios. Entonces, como decirle, los dejaste pasar al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero no al lugar en donde están sesionando. Ahí viene la contradicción de Santiago con su propia teoría. Pero la culpa es de él por haberlos invitado. Entonces, la primera ofensa es a las Fuerzas Armadas. La segunda también es a los senadores de la República que vinieron a la Cámara de Diputados a esta sesión de Congreso General. Y la tercera es a los propios integrantes de la Cámara, porque como decía Julieta, pues es un órgano colegiado, somos 500 legisladores. Y ahí, bueno, pues agarra y dice, bueno, el presidente del Senado, el senador Mente y yo ya decidimos que vamos a salir a honrar la bandera. Y cuando va saliendo va saludando, se va tomando fotos, sin ninguna seriedad ni respeto, y nos dejan allá adentro, ¿no?
Entonces, bueno, ese es un tema, la verdad, muy, muy grave, que se llevó gran parte de la agenda política de hoy en la sesión de la Cámara y que está llevando a que 3 grupos parlamentarios soliciten la separación del cargo. Ahora, dando una respuesta muy puntual, muy breve a tu cuestionamiento, para poder remover al presidente de la Cámara se necesitan 2/3 partes. Entonces, en este momento, pues ya se pronunció PT, ya se pronunció Morena, ya se pronunció MC. No sé en qué circunstancia está el verde, pero se necesitaría además la votación a favor de una parte del PRI para poder remover a Krill. En esas condiciones estamos, Manuel. Correcto. Entonces, híjole, aquí es 3 veces peor el escenario porque ni siquiera los amigos de Movimiento Ciudadano están dispuestos a respaldar en este momento a Santiago Krill Miranda. De hecho, parece ser tan grave la situación, Julieta, porque trasciende que en una reunión de la Junta de Coordinación Política que se llevó hace poco, los miembros de la Jucopo pues cuestionaron a Krill y la única respuesta ya en este punto fue, pues yo asumo los errores de esta decisión, como que ya sintió más o menos el calibre del problema en el cual se metió, y esto que dice Hamlet del tema de, y que es totalmente cierto, se establece un precedente muy terrible de armas no pueden estar dentro del recinto donde se hacen los debates, pero sí afuera de. Entonces, híjole, pareciera que Krill, ya ve que le gusta bastante parecerse a Joe Biden, pues se parece un poco cuando se le olvida el nombre del pobre Salvador, Caro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué no ha visto lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos cuando se hizo la transición de poder entre Trump y Biden? Bueno, es justamente uno de los episodios que ha marcado un precedente de patrón en otros países del mundo. Eso no es cierto, no, sí es cierto. Brasil con la asunción de Lula da Silva. Bueno, ¿quién no nos dice que algún iluminado diga, pues Krill no le gustan las armas adentro, pero qué tal afuera? O sea, es terrible esta cosa que ha hecho Santiago Krill Miranda, Julieta. Sí, y no olvidemos que Santiago Krill ha tenido numerosos puestos en el gobierno federal, fue el secretario de Gobernación con Vicente Fox, estuvo muy probablemente involucrado en el fraude electoral del 2006 a la entrega del poder a Felipe Calderón, quien, por cierto, sacó a los militares a las calles sin ningún marco normativo que respaldara la legalidad de ese hecho, y ahora nos acusan de que nosotros somos los guerrilleros que estamos militarizando este país cuando no es así. Y, por ejemplo, también, pues ahora resulta que le sorprende mucho las armas cuando para la reforma energética que su partido la votó a favor, pues rodearon el Palacio Legislativo con cuerpos de la Policía Federal y del Ejército. Para la toma de protesta de de Enrique Peña Nieto, reprimieron a los manifestantes. Entonces, no venga ahora a decir que con su tema lastimero y sentimentalismo del tema de las armas, porque ese es un discurso totalmente político, mediocre, y que pues denosta a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas son las que tienen el mayor grado de confianza en la población. Y eso es el típico error que cometen sobre todo los panistas cuando quieren hacer este tipo de diferenciaciones morales y clasistas, porque no se dan cuenta que cuando le faltan el respeto a los símbolos patrios y a las Fuerzas Armadas que tienen tanta aceptación y tanta confianza por parte de la población, pues también le están haciendo un agravio al pueblo de México. Y eso es lo que no alcanzan a comprender y no alcanzan a concatenar. Y mientras tanto les arrastra una larga cola que les pisen sobre la cantidad de veces que ellos sí usaron al ejército para reprimir. Entonces, no, ahora sí que no les queda. Y para concluir, solo puedo decir que el papel que ha hecho Santiago Krill en la Cámara como presidente de la Cámara, cuando él llegó a ser presidente, honestamente pensé que haría un papel solemne. Dije, bueno, tiene experiencia, seguramente ya había sido un año vicepresidente de la Cámara, en todo caso ya ha sido diputado federal antes, y de pronto comete ciertos errores de procedimiento, ciertos errores sobre el reglamento en la conducción de la Asamblea, y como bien dijo hoy una diputada de Morena, Susana Prieto,
Esta es la gota que derramó el vaso conforme a la actuación que ha tenido al conducirse dentro de la Cámara en relación a la representación que él ostenta, que ha sido pues verdaderamente pobre. A mí pues me da tristeza que este sea el representante actual de lo que puede ser la parte legislativa que le corresponde a la Cámara de Diputados, y que nos estemos envolviendo en un dime y un direte sobre si sí o si no podrían pasar a hacerle honores a la bandera. Ese es el meollo del asunto. Su protagonismo le ganó a simplemente hacer honores a la bandera. Realmente no puedo creer que este nivel de discusión lo estemos teniendo en la Cámara de Diputados sobre si sí o si no debimos de pasar al ejército a hacer los honores. Y fíjate, tan fue así que el grupo parlamentario de Morena tuvo que cantar el himno nacional sin que realmente se entonara al interior del recinto con el equipo de sonido. Y hasta el día de hoy se instaló formalmente el segundo periodo del segundo año legislativo. No fue ayer, conforme lo solicita también las leyes correspondientes, fue hasta hoy, se tuvo que prolongar hasta hoy el asunto. Es verdaderamente triste este papel que se está haciendo, y que quede bien claro que es un papel que está haciendo el PAN. Fíjate, yo hace unos meses, cuando nos posicionamos sobre el tema del presupuesto, dirigía en suplencia de Santiago Krill, una diputada panista, como presidenta de la mesa directiva. Y la diputada, antes de que su servidora terminara su posicionamiento, apaga el micrófono, y ahora no permiten el ingreso de, pues, de las Fuerzas Armadas por un mero protagonismo sin sentido, y que realmente le va a afectar más a él, porque le está haciendo pues una vulneración a los símbolos patrios. Realmente pues es grave, pero a la vez es muy simple, y uno dice, no deberíamos estar discutiendo esto, deberíamos estar promulgando leyes o al menos reformándolas. Y pues es muy triste el papel que se está jugando dentro de la mesa directiva del Congreso, y que solo quede esto como precedente en la historia para que no se dé cuenta la gente que los intolerantes siguen siendo y seguirán siendo el PAN, el PRI. Pero eso sí, estimada Julieta, no dudan en redes sociales en ponerse la bandera de Ucrania. O sea, eso sí es prioridad, eso es primero, y eso no se cambia ni modifica en ningún momento, Hamlet. Como también puede ser esta paradoja de Krill diciendo que es un hombre de leyes. El tipo es abogado, a ver, el tipo ha estado en las entrañas, en la estructura del Estado mexicano, ha estado justamente en la Secretaría de Gobernación, ha sido el segundo hombre más poderoso de este país en determinados momentos, trató de competir contra, bueno, como jefe de gobierno en el año 2000, derrotado por el personaje que ambos tienen a sus espaldas, ¿no? Desde luego, y al final también está esta paradoja, como un hombre de leyes, Hamlet, como un hombre de leyes puede estar teniendo todo un debate involucrando a los 500 diputados si se debe o no se debe de rendirle honores a un símbolo patrio. ¿Cómo puede hablar el PAN de legalidad? ¿Cómo puede hablar el PAN del Estado de Derecho? Bueno, que no se dan cuenta del personaje, del energúmeno que en este momento está situado en Nueva York, siendo enjuiciado no por este gobierno, no con estas fiscalías, no con estas autoridades, no con este poder judicial, sino de un país extranjero. Es decir, está francamente de locos, pero ellos velan por el Estado de Derecho. Bueno, ya de plano, si no hay un posicionamiento acerca de García Luna, ahora que estén inactivos, que estoy muy seguro que lo van a hacer, pues entonces yo creo que se le va a olvidar muy pronto a Santiago Krill de dónde es que justamente viene el extractivo panista. Pues siempre han estado en contra de las instituciones republicanas, Manuel. Recordar cómo se organiza la derecha en este país para luchar en contra de las conquistas sociales, en contra del reparto agrario, en contra del Estado laico después de la Guerra Cristera, en contra de la expropiación petrolera, en contra de toda la justicia social que planteaba nuestra Constitución del siglo XX. Y ahora, bueno, pues recordar que ellos son los que quitaron las clases de civismo en las escuelas, como
una de las primeras medidas de Vicente Fox fue retirar el retrato de Juárez, ¿no? Precisamente ahí de gobernación, también como tenían a la derecha pues a Santiago, a Abascal, ¿no? Como secretario de gobernación, igualmente, ultraconservadores. Y aquí se nota, bueno, pues su falta de amor por nuestro país. La verdad, uno de los momentos más bonitos de mi vida es precisamente el de poder entonar el himno al interior del salón de sesiones de la Cámara. Es un sentimiento increíble. Y de hecho, Manuel, es el único momento en el que no existe ninguna controversia entre todos los grupos parlamentarios, porque ahí estamos como mexicanos rindiéndole honores a nuestra bandera. Y ahora eso también él lo destruyó. Te digo que se generó un desorden porque entraba y salía y saludaba y se tomaba fotos. Al final le dio la espalda a la bandera, ni siquiera esperó el segundo toque para retirar el brazo, se regresó al recinto, como en un desfile, en lugar de estar con la solemnidad que ameritaba el caso. Y bueno, pues ahora ya se genera este retiro de la confianza por parte de muchas fuerzas parlamentarias. Gran parte de la audiencia puede que se pregunte, oigan, pero ¿por qué si Morena tiene la mayoría, Krill es el presidente de la Cámara? ¿Por qué no tenemos la mayoría calificada? Y eso significa que la presidencia de la mesa directiva es rotativa, también la de la Junta de Coordinación Política, que es el otro órgano de gobierno de nuestra Cámara de Diputados. Y es una razón más, Manuel, para buscar esa mayoría calificada en el 2024. Así están las cosas en este momento, Manuel. Perfecto. Pues diputados federales, yo les agradezco mucho su tiempo y su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX para hablar de esto, que ojalá estuviéramos hablando de otro tipo de cosas, de cómo se van legislando los temas de interés nacional, pero bueno, pues el diputado presidente Santiago Krill decidió que la coyuntura iba a ser otra. Como reflexión tal vez editorial sería ser que si él realmente en su corazón desea ser presidente, pues creo que antes incluso de aspirar a la candidatura ya tiene un mal historial con el ejército mexicano, con eso, porque si hay una institución en este país que no olvida, es justamente la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército mexicano. Así que vamos a ver cómo le va al diputado Santiago Krill Miranda. Diputada federal Julieta Ramírez, yo le agradezco mucho. ¿Dónde la podemos encontrar en redes sociales? Gracias, Manuel, por la invitación y nos pueden encontrar como Julieta Ramírez en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y pues estamos para servirles. Un gustazo compartir mesa con mi amigo y contigo, Manuel. Abrazotes. Muchas gracias, diputada Julieta Ramírez. Diputado Hamlet Almaguer, antes de que nos dé sus redes sociales, debo decirle que esa foto que tiene usted atrás es una de las más codiciadas por los coleccionistas, porque se supone que el presidente López Obrador no tiene fotografía oficial, pero esa fotografía sí existe y está para algunas instituciones. Así que yo, híjole, déjennos tomarle un screenshot, ¿no? Para luego subirla ya en Wikipedia. Muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahí luego nos pasa el PDF. Sí, claro, con mucho gusto. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Muy buena tarde a mi amiga Julieta y a toda la audiencia de Sin Máscaras. Y un gusto haber estado con Manuel Pedrero del presente, no el del futuro. Muchas gracias, querido diputado, que ojalá también con el del futuro nos topemos un día. Diputados, yo les abrazo a la distancia. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Continuamos en Sin Máscaras.